Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor en esta tarde en la que Él nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. Hoy vamos llegando ya al final del Antiguo Testamento y hoy será la última reflexión sobre lo que ha sido el caminar con el pueblo de Israel. Ese pueblo ahora se encuentra ya en la tierra prometida y nosotros hemos caminado un poco con ellos. Y ahora entonces llegamos al final de ese recorrido por el Antiguo Testamento y ya en la próxima reflexión vamos a hacerlo a través del Nuevo Testamento. No sin antes, hermanos, recordarles nuestra premisa inicial, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Vamos entonces a ir a la lectura de hoy. Vamos a leer del libro de los Salmos, el último de los Salmos. Es el Salmo 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo por sus hechos potentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfantes. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. Hermanos, nosotros iniciamos, si ustedes se recuerdan, nuestras reflexiones con el libro del Génesis. Luego nos pasamos al libro del Éxodo. Y fuimos escogiendo a través de ese caminar con el pueblo a los personajes más importantes que fueron surgiendo a través de la vida de ese pueblo. Reflexionamos un poco sobre la creación. Reflexionamos luego nosotros con Abraham, con Moisés, con Jacob, con el rey David, el rey Salomón. Y hemos llegado nosotros ahora al final del Antiguo Testamento, que termina con el libro de los Salmos. A través de la historia de ese pueblo, nosotros mencionábamos anteriormente cómo los reyes eran los que dirigían a ese pueblo, pero también los profetas eran esta gente que anunciaba y denunciaba al mismo tiempo. Tuvimos a muchos de ellos. Lo decíamos, el profeta Jeremías. Mencionábamos también nosotros al profeta Isaías, Daniel, Jonás, Amós, Oseas. Y fueron muchísimos profetas. ¿Qué eran los profetas en realidad? Eran gente que anunciaban y gente que denunciaban también. Eran personas muy sabias que el Señor les había dado esa sabiduría, les había regalado a través de su experiencia con ese Dios la manera de interpretar las cosas. Y de ahí entonces que muchas lecturas anunciadas en el Antiguo Testamento a través de esos profetas fueron hechos que se dieron ya adelante en el Nuevo Testamento. Ellos anunciaron lo que iba a suceder. Podríamos nosotros poner un ejemplo del libro, por ejemplo, de Daniel, que es un poco parecido a lo que es el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Pero es así como se manifiestan estos hombres de Dios, anunciando y denunciando a ese pueblo de Dios,
anunciando el amor de Dios, anunciando las correcciones de Dios, pero también denunciando esa vida incorrecta que el pueblo vivía. Entonces, es ahí donde estos profetas se hicieron presentes en la vida del pueblo. Y fueron muchos. Ese pueblo que llegó hasta Canaán y empezaron a conquistar. Sin embargo, sufrieron también una deportación a Babilonia. El pueblo fue tomado y lo sacaron nuevamente de Canaán. Fueron llevados a Babilonia por un tiempo y luego regresaron otra vez a esa tierra prometida. Es ahí donde se dan esta parte de este libro que es llamado los Salmos. Los Salmos es un tipo de cánticos, es un tipo de alabanzas, pero también es como un tipo de lamentarse, un estilo de lamentación de ese pueblo que había regresado de Babilonia y que ahora se sentían desubicados. ¿Por qué? Porque habían ido a vivir en otra cultura completamente diferente, adoptado otras costumbres, otro lenguaje, y tuvieron que regresar y el templo, que era el centro de la espiritualidad de ese pueblo de Dios, había sido destruido y ahora había que repararlo otra vez. Ese templo que había sido construido por los reyes anteriores, David, Salomón, había sido destruido ahora. Y el templo para ellos era algo sumamente importante porque era donde ellos se reunían, donde tenían sus fiestas espirituales, religiosas, para poder honrar a su Dios. Entonces, el Antiguo Testamento, dijimos, termina con el libro de los Salmos. Los Salmos son repetidos hoy en día, yo me atrevería a decir, más que cualquier profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los Salmos son cantados, por ejemplo, a diario en los monasterios, en los que son los laudes en la mañana, cuando los monjes o las monjas o los hermanos religiosos cantan en la mañana, cantan estos salmos. Lo que son las vísperas por la tarde, vuelven a cantar salmos. Y los salmos son recitados todos los días. Hay salmos que sobresalen más que otros. Por ejemplo, ¿quién no ha oído el Salmo 23, por ejemplo? El Señor es mi pastor, nada me falta, por verdes praderas me hace reposar. Muchos hemos oído ese salmo muy bonito y lo repetimos y nos lo repiten continuamente. Entonces, este libro es repetido hoy en día a diario. Son 150 salmos los que se escribieron. Y a diario, como les digo, se repiten estos salmos, se cantan los salmos. Y a través de la historia, nosotros, si leemos un poco la Sagrada Escritura, vamos a encontrar este tipo de literatura en lo que era ese Antiguo Testamento. Era una manera de quejarse ante ese Dios. Era una manera de alabarlo también. Pero imagínense, podrá haber tanto dolor en los 149 salmos. Podrá haber tanta queja del pueblo de Dios, pero este último salmo que nosotros leímos, que es el 150, fíjense ustedes cómo termina. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. No importa lo que se haya pasado, no importa el camino que hayamos nosotros tenido que cruzar para llegar a esta tierra. No importa las calamidades que pasamos, no importa el hambre, no importa la sed que sufrimos en el desierto. No importa todo lo que hemos pasado ahora estando ya en esta tierra. Pero todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Ese Dios nos quiso enseñar a nosotros que este camino duro por el que nosotros pasamos vale la pena vivirlo.
Es un Dios de amor el que nos trajo hasta esta tierra. Es un Dios de justicia el que nos trajo. Entonces, al final de esos salmos es donde se resume el Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo con todo lo que existe en la tierra, con cítaras, con arpas, con guitarras, con todo lo que hay. Alaben a ese Señor. Es lo más grande que ese pueblo tiene y es lo más grande que nosotros tenemos hoy en día. Dios había guiado a ese pueblo desde el inicio y quiso llevarlo hasta aquí. Este es el momento cumbre, podríamos decir, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a conocer a ese Jesús de amor, del que tanto se nos ha hablado. ¿Ok? Entonces, yo quise resumir hoy en día con esta reflexión todo ese camino que hemos cruzado con el pueblo de Israel desde el libro del Génesis, desde la creación, y podríamos mencionar puntos importantes. ¿Ok? ¿Cuántos días se tarda el Señor para crear este mundo? 6 días. Al 6º día creó la maravilla que hoy existe, que se llama un ser humano. Creó el ser perfecto, la máquina perfecta. Si ustedes hoy se ponen a pensar cómo el cuerpo humano funciona, somos un milagro. Lo mencionábamos en ese entonces, no existe en el mundo un ser igual que el ser humano. La perfección que Dios nos dio, no importa el tamaño que usted tenga, grande, pequeño, moreno, blanco, gordito, flaquito, no importa. Usted es la creación perfecta de Dios. Y a través de ese camino nos fuimos dando cuenta nosotros cómo ese Abraham, el padre de la fe, cierra sus ojos y cree a Dios a pesar de todo. Cuando Dios le promete un hijo en su vejez y se lo da. Y así sucesivamente fueron de ahí en adelante todos estos personajes que fueron convenciendo al pueblo, pero primero se convencieron ellos de que había un Dios diferente a los dioses de ese entonces, que era el Dios que había creado todo esto. Y es hoy entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos al final del Antiguo Testamento, y no es que no lo vayamos a mencionar, es tan importante como el Nuevo Testamento, pero llegamos al final de esta reflexión. Acuérdense que decíamos nosotros, ¿por qué Jesús es nuestro Salvador? Mencionemos algunos puntos importantes. El hombre cayó en desobediencia en el libro del Génesis. Dios lo crió para ser un ángel, una criatura perfecta. Y el hombre se rebeló contra Dios. Y surgió el pecado original en el hombre. Se acabó ese ángel que Dios había creado y el hombre quiso ser como Dios. A través de la historia, cuando se fue creando el pueblo, Dios tuvo que dar reglas. Dios tuvo que dar normas y entrega una lista de cosas que el pueblo estaba obligado a cumplir. Y acuérdense, yo les dije, lean los libros, por favor. El libro de Números, el libro del Deuteronomio, el Levítico, el libro del Éxodo, para que ustedes se den cuenta de todas las reglas que en ese entonces se ponían y que eran muy difíciles de cumplir. El pueblo vivía básicamente impuro porque todo era impureza. Había que estar 100% puro para pararse ante la presencia de ese Dios, y para el pueblo era muy difícil cumplir con todas esas reglas. Se le entrega a Moisés el decálogo de la ley, los 10 mandamientos. No matarás, no jurarás, no. Hermanos, en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que se termina el no
y lo cambiamos por un sí positivo que nos viene a dar Cristo Jesús a través de su nacimiento y a través de su crucifixión. Eso lo vamos a reflexionar o vamos a empezar a reflexionar en la próxima oportunidad. Pero esto es nada más para nosotros redondear de alguna manera todo lo que hablamos durante todas estas reflexiones. Hermanos, por favor, lean su Sagrada Escritura. Cada vez que usted tenga una duda, acuda a este libro, que es el que nos puede dar a nosotros la respuesta de lo que nosotros necesitamos. Se lo he repetido tantas veces, en este libro hay vida. Cuando usted se sienta mal, cuando usted siente que no puede, acuda a este libro. Este libro nos da muchas respuestas. Y aquí es donde nosotros nos convencemos de que Dios nos ama. Y es la manera como Dios nos habla. Este es el lenguaje de Dios. Su palabra, dijimos, puesta en letras a través de los hombres. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a regalar a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quiere cambiar esa mentalidad, esa negatividad que existía y quiere cambiarlo a algo positivo en el Nuevo Testamento. Juntos vamos a aprender. Por favor, compre su Sagrada Escritura si no la tiene, para que juntos sigamos reflexionando. Este es un intento, dijimos ya, de que ustedes, las personas que no conocen este libro, empiecen a conocerlo y se empiecen a enamorar de esto que se llama Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Este es el intento. ¿Por qué, hermanos? Se los dije al inicio. A mí me da mucha tristeza oír que hay gente cristiana hoy en día que nunca ha leído la Sagrada Escritura. Y por eso de ahí, ¿cómo iniciamos nuestras pláticas nosotros? Si usted no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Jesús. Necesita conocer, leer para poder entender, para podernos comunicar a través de este libro con ese Dios que nos ama y que quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo conocemos a una persona? Platicando con él. Lo mismo vamos a conocer a Dios, lo mismo vamos a conocer a su Hijo Jesucristo platicando con Él. Y esta es una manera de hacerlo a través de la Sagrada Escritura. Y por eso le pedimos a Dios siempre que nos dé esa sabiduría y el entendimiento para poder nosotros comprender lo que Él nos quiere transmitir a través de su Sagrada Escritura. Hermanos, esto era lo que quería comunicar con ustedes ahora. Por favor, compre su Sagrada Escritura. Hágalo por usted mismo y verá que su manera de ver la vida, su manera de entender a Dios va a ser muy diferente. Hermanos, nos vemos en la próxima reflexión, pero mientras tanto, que el Señor me los bendiga, que Él me los proteja y que los guarde en su misericordia. Que así sea.